Muy buenas tardes tengan todos ustedes, jóvenes y personas que están viendo el video del día de hoy. El día de hoy veremos los temas para analizar y reflexionar. Ya hemos llegado al bloque 1 del momento. Podríamos decir que ya tuvimos idea de cuáles son las principales culturas que se desarrollaron en el mundo prehispánico, cómo se comenzó a dar la conquista del territorio mexicano hasta 1521, así como también el proceso que se viene con la construcción de un nuevo virreinato, el Virreinato de Nueva España. ¿Cuáles son los temas que veremos en este video? El primer tema que veremos será de la herbolaria prehispánica a la industria farmacéutica. El segundo será piratas y corsarios en el Golfo de México. La finalidad es que con base a las investigaciones que realizarás puedas ver las transformaciones de la cultura y de la vida cotidiana a lo largo del tiempo, para así poder valorar su importancia. Así que sin más, comenzamos. Tengo toda clase de brebajes, plantas medicinales, las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí. Soy hierba. Jóvenes, desde tiempos memorables, las personas siempre han tenido gran interés en atender cualquier tipo de enfermedades, epidemias y accidentes. Siempre han buscado la manera de cómo solucionarlo. En un principio, las sociedades prehispánicas de aquellos tiempos siempre tuvieron una amplia gama de variedad en cuestión de conocimientos medicinales y herbolarios. Francisco Javier Clavijero, persona que vemos aquí al lado, aparte de ser uno de los más importantes jesuitas y que trajo las ideas de la Ilustración a Nueva España, también fue un gran historiador y cronista de aquella época. Él menciona en uno de sus relatos que cuando a Hernán Cortés lo hirieron con una bala en la cabeza y estuvo a punto de morir, fueron personas que lo salvaron, médicos tlaxcaltecas. Y aunque en muchas ocasiones este tipo de conocimientos medicinales no era bien visto por los médicos europeos, no les quedaba de otra en algunas ocasiones más que llevarlas a cabo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían los recursos ni el conocimiento que tenían los médicos que de aquí venían, y recurrían a esos remedios ya en casos extremos, como lo fue lo de Hernán Cortés. La iglesia, por su parte, al ser una institución sumamente fuerte en aquella época, trató de evitar y prohibió durante muchos años la práctica de hierbas medicinales. La consideraban, como no lo podían entender, herejía. Las personas que practicaban este tipo de remedios medicinales, remedios caseros, eran fuertemente castigadas, como ya lo hemos visto anteriormente. A pesar de eso, las prácticas por debajo del agua siempre se llevaron a cabo. Como les digo, incluso los médicos españoles no sabían cómo remediar ciertas enfermedades, y los médicos prehispánicos, los médicos indígenas que aquí vivían y que tenían ese tipo de práctica, sí lo podían llevar a cabo. Fue tanta la importancia de este tipo de prácticas medicinales que hoy en día seguimos utilizando algunas. Incluso lo que nosotros conocemos hoy como aspirina viene del sauce blanco. Los remedios herbolarios fueron también aceptados por algunos europeos, que ya en 1787 se recibieron indicaciones para crear el Jardín Botánico de la Nueva España. Médicos y aspirantes tomaban cátedras de herbolaria para prepararse y poder combatir las enfermedades que aquejaban en América. Y así, desde entonces, los avances médicos se han desarrollado. Vimos que en 1803, con la ayuda de remedios medicinales de aquí y la ciencia que se desarrollaba en Europa, se logró controlar la viruela hasta el punto de erradicarla tiempo después. Algo que durante muchos años afectó en gran medida a todas las personas del mundo. Para concluir este tema debemos de llegar a algunas conclusiones. Principalmente los conceptos. ¿Qué es la herbolaria? Básicamente, la herbolaria es el uso de plantas para prevenir, aliviar o curar enfermedades y trastornos de la salud. La industria farmacéutica hoy en día, por su parte, es un sector empresarial dedicado a la fabricación, preparación y comercialización de los productos químicos medicinales. Si vemos, la idea de curar a las personas y de aliviar todo tipo de malestares ha estado presente, como les digo, desde hace 2000, 3000 años. El crecimiento de interés de esas personas de aquella época fue en la misma medida de proporción que el crecimiento científico que se dio durante todos estos años. Y es que fíjense, antes las primeras prácticas pues evocaban a la utilización de plantas. Con ellas salvabas a las personas, ¿sí? El promedio de vida no era tan grande en aquella época. Se dice que hoy en día una persona dura aproximadamente 74 años, que es el promedio de esperanza de vida. Si nos vamos, por ejemplo, a la época del Imperio Romano, la esperanza de vida en aquel entonces era de 24. Esto ha ido de la mano
de la evolución de la ciencia y la tecnología. La esperanza de vida ha ido incrementando. Nosotros, considerados un país en vías de desarrollo tercermundista, tenemos ese nivel de esperanza de vida, pero por ejemplo en algunos países el promedio de esperanza de vida es de 84 años, de 85. Por ejemplo aquí en Estados Unidos el promedio de esperanza de vida es de 80 años. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme se vaya avanzando en la industria farmacéutica y se vayan descubriendo mejores remedios medicinales para las personas, el promedio de vida de las personas irá en aumento. Jóvenes, piratas, algo que siempre has visto durante toda tu vida porque te cantaron la canción de Ana Celia o porque viste Los Piratas del Caribe. Estos, a pesar de que nosotros tengamos una idea de que fue un invento así como los superhéroes, realmente existieron. Del siglo XV al siglo XVIII fue su máximo apogeo, desde que el hombre empezó a descubrir la manera de cómo navegar y transportarse por el mar. Este tipo de personas trabajaba de manera ilegal o legalmente robando cosas que no le pertenecían. Y es que aquí, para aclarar, hay que definir dos conceptos muy claves: piratas y corsarios. ¿Qué son y en qué se diferencian? Los piratas durante aquella época se dedicaban a asaltar cualquier tipo de barco. Ellos lo hacían a través de la clandestinidad. No le ofrecían tributo a nadie y todas las recompensas que obtenían de un barco eran para ellos. Generalmente los identificamos como aquellas personas que llevaban un parche en el ojo, y esto no era porque se habían quedado tuertos, simplemente estaban preparados para cualquier batalla. ¿Y qué tiene que ver que utilizaran parches en el ojo en aquella época? Generalmente los piratas atacaban por sorpresa, y al darse un confrontamiento directo, las batallas se realizaban en el interior del barco. Como adentro no había luz, la facilidad que te daba el parche era retirártelo y ponerte en el otro ojo, porque este ojo ya estaba acostumbrado a ver en la oscuridad y era más fácil identificar a tus oponentes y vencerlos. Por eso utilizaban el parche. Total, este tipo de personas no eran las únicas personas que se les tenía que temer. Las otras personas que eran también muy temidas en todos los mares de este planeta eran los corsarios. Básicamente hacían el mismo trabajo que de los piratas, nada más que ellos tenían un permiso por su nación, por su país, por su imperio donde vinieran. Si tú querías asaltar de manera legal a otros barcos, necesitarías pedir un permiso. Este permiso se le llamaba corso. El rey otorgaba este tipo de permisos para que estas personas que se dedicaban a navegar y a quitar pertenencias de otras personas en el mar tuvieran un permiso por la corona y se consideraran caballeros, se consideraran soldados de guerra. De las diferencias que podríamos mencionar entre un pirata y un corsario es que los corsarios no podían matar. Si bien podían tomar rehenes, generalmente sus imperios tenían estatutos bajo el mar. Esto quería decir que ellos no podían matar a ninguna persona. Caso contrario a los piratas podían hacer y deshacer lo que ellos quisieran, ya que se manejaban de forma ilegal y ellos generalmente mataban a sus adversarios. Incluso se dice que si tú, corsario, cometías algún delito como el matar a una persona, tendrías que ser perseguido por tu mismo imperio, encarcelado o incluso llevado a sentencia de muerte porque habías fallado a los estatutos que el rey te dio. Durante esta época la piratería fue sumamente importante. Ya lo vimos en temas anteriores que Nueva España, el Imperio Español, trasladaba materiales y mercancías sumamente valiosas de América a Europa. Durante ese traslado ellos debían de tener mucho cuidado con los piratas, porque al transportar material tan valioso eras blanco fácil de que las personas de los piratas te asaltaran y te quitaran tus pertenencias. Corsarios ingleses, franceses, incluso holandeses, durante muchos años se dedicaron nada más a observar las rutas de las transportaciones españolas, porque en aquel tiempo España era la superpotencia. Obviamente, al ser objeto de persecución estos barcos, comenzaron a contratar buques de guerra que iban, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, en escolta, y si se llegaba a dar el ataque de un corsario o de piratas, estos buques contratados por la corona española debían de proteger las mercancías. Y como les digo que el objetivo de los corsarios era quitar pertenencias al Imperio Español, establecieron sus bases en las islas del Caribe. Uno de los puntos más importantes fue Jamaica. Jamaica era considerada como Las Vegas de aquella época. Apuestas, bebidas, alcohol, tráfico de personas se llevaban a cabo comúnmente en aquella isla. A pesar de estas malas acciones,
Jamaica fue considerada una isla sumamente rica porque ahí los piratas durante muchas épocas guardaron todos sus tesoros. Eran tantos los ataques de piratas y corsarios a las costas que Campeche y Veracruz establecieron bases militares en aquella época. Incluso empezaron a realizar patrullaje marítimo con la finalidad de prevenir posibles ataques de aquellas personas. Y a pesar de que este tipo de acciones que tomó la corona española funcionó, sin duda alguna, porque empezaron a rezagar un poquito la oportunidad de que estos piratas o corsarios quitaran mercancías, lo malo fue que al cuidar tanto la mercancía no se podía exportar mucha, porque si iba un barco cubriendo un barco que tuviera mercancía, iban otros 4 cubriendo que no lo atacaran. Entonces generalmente la transportación de mercancía de un lugar a otro se dio 2 veces al año. 2 o a lo mucho 3 barcos iban al año a España o venían de regreso a América para recoger mercancías. Entonces así fue como la economía y el intercambio de productos se empezó a hacer más lento, lo cual estancó un poquito la economía en Nueva España. Y es así como llegamos al final de este tema. ¿Qué vamos a hacer con respecto a la actividad número 21 de clase invertida? Para la realización de este trabajo contestarás las 6 preguntas que a continuación te estoy presentando en el video. También podrás encontrarlas aquí abajo en la descripción. Te pido que las contestes con base en el video. También te pido que si puedas, investigues un poquito en internet acerca de estas preguntas. Puedes poner el aprendizaje esperado en Google y encontrarás muchísimas respuestas y serán respuestas diferentes, lo cual beneficia mucho a la búsqueda de información. Durante la primera sesión que realizaremos o que se llevará a cabo en la escuela, veremos cómo realizaste o cómo llevaste a cabo estas preguntas. Veremos cuáles fueron tus respuestas y las socializaremos en grupo. La siguiente actividad, que es la actividad 22, realizaremos un tríptico de la herbolaria prehispánica a la industria farmacéutica. Básicamente aquí tú tendrás que investigar cuáles son remedios medicinales que tu mamá, que tu papá ha llegado a utilizar o también tu abuelo. Entonces lo cual tú tendrás la tarea de investigar cuáles son, cuáles has utilizado o cuáles son los que tú puedes recomendar. Por último, en la sesión de cierre, la tarea será exponer estos trípticos ante tus compañeros con la finalidad de ver si coinciden los mismos remedios medicinales o qué otros remedios medicinales que has utilizado tú o tus papás se parecen a los de tus compañeros. Recuerda que para la elaboración de un tríptico la creatividad es sumamente importante. El establecer imágenes y agregar datos anexos al libro de historia será sumamente importante para una buena calificación. Muy bien, jóvenes, entonces aquí abajo en la descripción también te voy a poner otros videos los cuales recomiendo para que veas o enlaces a otros sitios de internet en los que tú puedes descargar información con la finalidad de expandir más tu conocimiento. Eso sería todo por mi parte, espero que te sirva, espero que contestes las preguntas y si tienes más dudas, coméntalas en el salón de clases. Nos vemos, que tengan un bonito día. Bye bye.